¿Qué tal? Pues de nuevo con la parte 2 del video de predicciones y previsiones 2021. Mm, Esta vez vamos a tocar el tema de lo que estimamos va a ocurrir en dos sectores importantes para nosotros, que es obviamente el sector salud y el sector manufactura, particularmente el tema de los alimentos, que es donde principalmente se encuentran nuestros clientes. Bueno, para empezar vamos a platicar sobre el tema del sector salud. Ahí hay un poco de las bibliografías de los lugares que se consultaron para obtener la información gráfica. Y antes de iniciar, pues vamos a platicar sobre en dónde está situado el sector salud. Bueno, de entrada, en la última encuesta que se hizo de salud pública, la realidad es que el sector salud no era una de las principales prioridades de las familias mexicanas. Ahora, con el fenómeno de la pandemia, pues esto sin duda alguna cambió y es muy probable que ahora sí se encuentre entre las tres primeras, particularmente yo creo que va a ser en el segundo lugar en la encuesta 2021 y lo digo pues por lo que estamos viviendo, ¿no? El primero va a seguir siendo el tema de los alimentos y bueno, esto nos lleva a hacer algunas conclusiones interesantes porque el análisis tiene como base esta idea. Si bien el primer frente de defensa de un país y particularmente de México es igual, pues son las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas son nuestro primer frente de defensa. Y es necesario reconocer, sin descalificarlos, que bueno, pues nuestros soldados son entrenados con mucha disciplina, pero no en el ámbito técnico y científico. Y esto nos lleva a la segunda parte de este razonamiento, que es que la segunda fuerza de defensa que tendría el país, pues sí, definitivamente son nuestros médicos, y ya lo estamos viviendo, ¿no? Que obviamente a diferencia de los soldados, pues aquí el gremio médico sí recibe una formación técnico-científica y eso nos da una pauta al lugar a donde los quiero poner en reflexión. En México, en el gremio médico, la verdad es que no existe tan marcada esta diferencia entre el generacional, hablemos de millennials, centennials, generación X, etcétera. La realidad es que ellos fueron entrenados de la misma manera que lo hicieron con los abuelos o con la generación de los baby boomers, ¿no? Que fue a máxima disciplina y esto significa que, bueno, pues los médicos realmente con su servicio que han estado prestando en esta etapa de la vida pública, pues han cambiado y han creado un nuevo comportamiento social. La verdad es que todos hemos necesitado de un médico en este momento, ¿no? La realidad es esa. O sea, independientemente de si tú personalmente, creo que dentro de tu familia alguna persona ha requerido y ha tenido la necesidad de contactar a un médico para solicitar sus servicios. Esto sin duda alguna ha creado un avance muy significativo en el comportamiento social. Se requiere crear una masa crítica para que las cosas cambien. Generalmente estos cambios en el comportamiento social se llevan mucho tiempo. Y en este caso, con el tema de la pandemia, esto se redujo en un periodo de tiempo muy corto y va a haber estos cambios de comportamiento, ¿no? Pero esto no lo digo yo, o sea, esto lo ha estudiado gente pues analítica en ese sentido, que ha publicado y que ha dado estudios en ese sentido. Una de ellas es la doctora Jan Shinoda Bolen, que en su libro El Millonésimo Círculo, pues platica sobre este fenómeno, ¿no? Ella es doctora de profesión y además psiquiatra. Y por otro lado está en el tema de las ciencias duras, pues está el análisis que realizó Wilfredo Pareto y que describe muy bien este fenómeno en su famoso principio del 80-20, ¿no? Entonces, menciono todo esto porque son nuestros médicos los que le han dado un avance muy significativo a la población mundial, es decir, nos están llevando a otro nivel. Y esto lo menciono porque si lo acotamos, por ejemplo, a México, la realidad es que este país todavía tiene un gran porcentaje de su población un pensamiento mágico. O sea, todavía creemos, por ejemplo, en quitarnos la mala suerte con una limpia, ¿no? Este,
pues somos algo religiosos. A veces pensamos que con que decretemos algo que queremos ya se va a dar. O inclusive en el tema de la salud, pues todavía nos tratamos con remedios, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hasta los horóscopos juegan un papel importante en las creencias de las personas. Pero debido al fenómeno de la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, pues las familias tuvieron la necesidad de contactar a un médico alópata, que pues estos con su participación en el tratamiento de esta enfermedad cambiaron el comportamiento de las familias mexicanas, y eso significa que han acercado a las personas a los servicios profesionales de salud y por ende a la ciencia. Este es el fenómeno que está creando la participación intensa del gremio médico en el tema social. Adicionalmente a ellos, y en apoyo a este frente, por así decirlo, también están los profesionales de los alimentos, y me refiero especialmente a los alimentos procesados. O sea, en estos lugares es en donde realmente se están gestionando cambios, y me refiero a que estos cambios de hábitos se están dando precisamente porque la sociedad está empezando a aceptar los sistemas de gestión de calidad e inocuidad que utilizan estos cuates para la elaboración de los productos que nos ofrecen. Y ahora, pues estos cambios están empezando a ser muy aceptados e inclusive exigidos por el mercado, ¿no? Que obviamente está cambiando hacia el cuidado en el tema del manejo higiénico de los alimentos y el consumo responsable de los mismos. Y esto lo voy a sustentar con los datos que vamos a revisar, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí esta era la introducción. Vamos a empezar con la estadística. Voy a ponerla en grande para que puedan visualizar el gráfico de manera más apropiada. Y bueno, pues vamos a empezar por decir que hasta el 2018, y esto tiene mucho que ver con el tema de la previsión, es decir, son datos duros, acumulados, que difícilmente van a cambiar en el corto plazo. Es decir, estamos en 2021, pero aún así difícilmente vamos a ver un cambio significativo en el comportamiento de lo que les estoy mostrando. Esto porque la forma en la que están estructuradas estas gráficas es con modelos de información previsivo, que ya lo habíamos platicado en la parte 1, ¿no? Y si no, bueno, pues te recomiendo que veas la parte 1 del video para que se te aclare cuál es el tema de la previsión y la predicción. Bueno, entonces decía yo que hasta 2018 el problema de la salud, según la encuesta nacional realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y el INEGI, se encontraba la población en las siguientes condiciones. En el tema del sobrepeso y la obesidad en personas de 20 años y más, se establecía en un 75.2%. Dicho de otro modo, ese porcentaje de la población encuestada padece de sobrepeso u obesidad. La diabetes, por otro lado, el porcentaje de la población con 20 años y más con diagnóstico médico previo es del 10.3% de la población, ¿no? Entonces, tenemos al menos un 10.3% de población que padece esta enfermedad. La hipertensión, por otro lado, el porcentaje de población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de hipertensión es del 18.4%. Y finalmente, otro indicador médico es el porcentaje de la población de 20 años y más con reporte médico previo de colesterol elevado, ¿no? Entonces, las gráficas que están ahí corresponden a estos fenómenos que estoy describiendo y nos hacen ver, pues, cuáles son las condiciones de salud que en general tiene la población en el país. Bueno, otro modo de enfocar el tema de la salud, pues podría ser pues con un enfoque más proactivo, es decir, ¿qué hacemos los mexicanos para conservar la salud y evitar padecimientos como los que acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, entonces aquí les vamos a mostrar otras gráficas que también son interesantes. La vamos a hacer grande para que puedas ver los números con mayor claridad.
Y dice aquí que, bueno, en este caso estamos mostrando una gráfica que habla sobre el tiempo de actividad física que tienen las personas, esto acumulado por la cantidad de tiempo que le dedican al ejercicio y también por, en promedio, la población de 20 a 69 años. Y esa misma gráfica nos muestra el porcentaje de las que son mujeres y el porcentaje de los que son hombres, ¿no? En este caso, el porcentaje de población de 20 años y hasta 69, según el tiempo de actividad física por semana, dice que en promedio el 32% de la población encuestada pues realiza algún tipo de actividad física, ¿no? Esa es la cantidad de personas que le dan tiempo al ejercicio. Y en este caso, bueno, pues también ahí podemos ver cuánto tiempo le están dedicando a esas actividades físicas, destacando pues a lo mejor en este caso que en menos de 150 minutos las que más hacen ejercicio son las mujeres, pero los que hacen más ejercicios, por ejemplo, más ejercicio en términos de tiempo, es decir, de más de 1680 minutos a la semana, en este caso son los hombres, ¿no? Entonces, incluso ahí podemos ver la preferencia de tiempo en el uso de, el tema del ejercicio. Y bueno, obviamente si estás en el negocio del ejercicio, pues ya te darás una cuenta de cuánto tiempo van a utilizar tus espacios para ejercitarse, hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuál es la preferencia que tienen? Por otro lado, también es importante revisar el consumo de tabaco y de alcohol, esto porque pues, se ha demostrado la afectación que tiene sobre la genética, el consumo y abuso en el tema de las sustancias como el alcohol o en el tema de las sustancias como el tabaco. En el caso del alcohol, por ejemplo, pues se reflejan los siguientes datos, o sea, el 36% de las personas que se encuestaron nunca han tomado alcohol contra un 63.8% que sí bebe alcohol, y que obviamente esto respecto a su última medición que se hizo en el 2012, pues muestra un incremento, es decir, la población ha empezado a consumir, o más bien ha estado consumiendo más alcohol que en su medición previa en el 2012. Y por otro lado, en el tema del tabaco, pues la población de 20 años y más dice que en el 11.4% de los casos se evidencia una caída en el consumo de tabaco respecto a la medición anterior en el 2012, que era de 19.9%. Aquí se puede ver, y esto es importante porque aquí se puede ver la acción de una política pública, que no solamente es a nivel México, esto realmente es a nivel mundial, que tiene que ver con el tema, pues, no de la prohibición, pero sí de la restricción de la venta de este tipo de productos, ¿no? Y todos estamos conscientes de que ha sido lo que se ha estado haciendo precisamente para evitar que más jóvenes se vinculen al tema del consumo del tabaco. Bien, eso es como los grandes temas de salud, o sea, por un lado los padecimientos más relevantes y por otro lado la manera en la que lo estamos abordando. Y eso pues nos lleva al tema del consumo de servicios de salud, que tiene que ver con pues ya los servicios tanto públicos como privados, ¿no? Entonces ahí vamos a mostrar otro gráfico más también de la encuesta de salud. Aquí vamos a hacer grandes los números para revisar, por ejemplo, el tema de la derecho a audiencia a los servicios de salud, ¿no? Y ahí nos está mostrando pues en qué condiciones se están demandando estos servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que la gráfica de abajo dice, los servicios ambulatorios se han demandado un 6.4% para 2018, disminuyendo de la medición previa en 2012. Eso quiere decir que se han prestado menos servicios ambulatorios de los que antes se estaban prestando, ¿no? Mientras que el servicio de hospitalización sí aumentó y pasó del 3.2% en 2012 al 4.6% en 2018. Por otro lado, también se establece ahí que el 56.6% de la población se atiende en los servicios públicos del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, etc. Y esto significa que pues, disminuyen respecto del 2012 un 61.1%,
lo que nos podría sugerir, y habría que constatar con más datos o más análisis, una mayor participación de los servicios de salud privada. Eso es importante ahí y es muy relevante para quienes están en el negocio del tema de la salud, pues entender que efectivamente la propuesta que están haciendo ha ido siendo de mayor aceptación por parte de la población, ¿no? Bueno, entonces, pero si nos preguntamos, bueno, de qué enfermamos los mexicanos y por qué demandamos los servicios de salud público-privados en ese ritmo, en esa tasa, bueno, pues las enfermedades crónicas que padecemos los mexicanos son las que les voy a poner ahí en la diapositiva. De nuevo la hacemos grande para que la puedan ver. Ahí está. Y dice, bueno, enfermedades crónicas, ¿no? Si querías saber de qué nos enfermamos los mexicanos, pues esta es la lista que está para edades y sexo desde, bueno, la medición de 2012 y la medición de 2018. Aquí un dato interesante es que en el 2018, 56.1% de los hombres y 41.7% de las mujeres de 50 años y más dijeron no tener ninguna de estas 7 enfermedades. En promedio, el 47.9% no reporta padecer este tipo de enfermedades. O sea, si lo ponemos en contexto, diríamos que este porcentaje de la población encuestada ha conservado la salud en ese sentido, ¿no? Mientras que, pues, los porcentajes relacionados con estas enfermedades ahí se manifiestan, donde la hipertensión es la más común, le sigue la diabetes, enfermedad pulmonar, artritis, infarto, embolia y cáncer, ¿no? Esos son las 7 grandes enfermedades y la afectación que tienen tanto en hombres como mujeres en los rangos de edad que se establecen ahí, 50 y 59 y más de 60 años. Bien, regresando al tema de los planteamientos que estábamos haciendo, bueno, vamos a explicar que pues este tipo de enfermedades nos obliga a atendernos, ¿no? Nos obliga a atendernos, a ir a los establecimientos de salud, a consumir el servicio médico. Y bueno, las instituciones de atención de salud de los mexicanos se exigen por parte de la población de acuerdo a los porcentajes que se van a mostrar en la siguiente gráfica, para que nos hagamos una idea muy clara de pues cómo es que se prestan estos servicios, ¿no? Entonces vamos a agrandar la gráfica. Y bueno, dice, la población total según condición de derechohabiencia, ¿no? Entonces nos dice ahí cuántas personas tienen IMSS, cuántas tienen Seguro Popular, cuántas están en el ISSSTE y otras instituciones, ¿no? Adicionalmente está por ahí Pemex, están por ahí algunas otras instituciones que también participan en el tema de la salud. Por otro lado, se muestra la población según condición de afiliación a servicios de salud. Entonces ahí nos está diciendo cuánta población está afiliada y cuánta población no está afiliada, ¿no? Por ahí hay un mínimo porcentaje de gente que no especificó la respuesta. Por otro lado, tenemos la distribución porcentual de la población usuaria de servicios de salud, pero según el tipo de institución, y esta creo es muy interesante para los médicos, mis amigos los médicos que obviamente están viendo este video y que ellos están en este negocio. Porque, bueno, pues ahí está diciendo cuántas personas, qué proporción de personas están atendiendo esos padecimientos, por ejemplo, en el tema de servicios médicos privados, servicios a la población abierta y servicios de seguridad social. Bien, entonces vamos a seguir con el análisis. Todos tus datos son interesantes y sin duda ustedes que tienen la formación como médico y llevan este tipo de estadísticas seguramente les da mucha más visión. Dice aquí la siguiente gráfica que les voy a mostrar, habla de otra de las cosas que también pues obviamente tienen que ver con la salud, esto mucho más enfocado al tema de lo emocional, pero pues es que también es parte de lo que tenemos que analizar como la salud. Y bueno, aquí lo que nos dan los datos son que, bueno, en el tema de la salud emocional, un porcentaje significativo de la población de 12 años y más
ha tenido sentimientos de depresión y manifiesta que esta depresión la ha sentido o le ha ocurrido con una frecuencia de al menos alguna vez en el año. Este porcentaje es más o menos del 66.9%, ¿no? De igual modo, como proporción de muertes por suicidio con respecto del total de muertes violentas, podemos, por ejemplo, pues ver que esto se ha ido incrementando. Y pues dice aquí que esta parte es relevante porque habla sobre si de entrada pues la tasa es en aumento, ¿no? Entonces eso no es positivo, eso habla de que hemos descuidado el tema emocional. Y por otro lado habla de que bueno, pues somos un país que esto no está siendo tomado tan en serio como debería en el tema de la violencia. De igual modo, como proporción de muertes por suicidio con respecto del total de muertes violentas por entidad federativa, esto es, si regionalizamos el fenómeno, pues nos damos cuenta que las principales entidades con este tipo de afectación es Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Coahuila y Querétaro, que son las entidades con mayor incidencia de suicidios, ¿no? Y aquí valdría la pena hacernos una pregunta, ¿cuál podría ser la razón de estas incidencias en esos estados? Y a lo mejor inclusive preguntarnos si es posible que estos estados con pensamiento un poco más conservador que en el resto de los estados más liberales tenga alguna injerencia sobre este comportamiento en este tema, ¿no? Otro de los fenómenos que acompañan el tema de la salud son el tema de la discapacidad, que es la gráfica que vamos a ver a continuación. Y que bueno, pues este fenómeno en la población pues nos refleja que al menos 42 millones de personas pues mantienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entre las más comunes pues están las derivadas de alguna enfermedad, otras que tienen que ver con el tema de la edad avanzada, de nacimiento y por cuestiones de algún accidente, ¿no? Entonces ahí está los datos. Y bueno, pues este tema es importante porque pues de alguna u otra manera esto es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer decisiones. Por ejemplo, si queremos tener una empresa que es socialmente responsable, bueno, pues aquí se está mostrando cuáles son las cosas en las que realmente se podría apreciar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de cuál es la discapacidad más común, pues vemos que tienen que ver con el tema de caminar, de moverse, de desplazarse, y le sigue la discapacidad visual en algún nivel, escuchar, alguna de tipo mental, para hablar o comunicarse, atender el cuidado personal o el tema de fijar atención y aprender. Esta información se observa en un número de personas y también como porcentaje, ¿no? Así es como nos lo muestran las gráficas. Y bueno, insisto, esto nos lleva a reflexionar sobre qué sería tener una empresa socialmente responsable o una empresa inclusiva y obviamente establecer qué dimensión puede tener la responsabilidad social dentro de tu organización. Si inclusive puedes pensar en crear alguna estructura económico-financiera que contribuya a resolver estas condiciones de salud física y mental en los mexicanos, ¿no? Entonces hasta aquí estamos haciendo el análisis de los temas de salud de los que pues de alguna manera nos aquejan como mexicanos, y pues la posición de los que están en el negocio de la salud es precisamente darle solución a este tipo de problemas. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí desde el análisis o desde el punto de vista del análisis del problema, y ahora vamos a pasar al tema de la solución o cómo remediamos esto en el país. Sí es importante que te lleves algunas reflexiones pues que son importantes, tanto en el tema físico, o sea, la salud física, la salud emocional y obviamente el tema de las discapacidades, porque esto puede cambiar pues muchas de las cosas que el día de hoy estás gestionando dentro de tu organización, aun cuando no estés en el sector salud,
Si tienes una organización, si tienes una empresa, bueno, las personas que trabajan dentro de tu organización seguramente van a tener alguna de estos padecimientos. Y bueno, si quieres realmente tratarlos, pues tienes que enfocarlos con respecto a cómo están los números, ¿no? Entonces, de manera práctica, por ejemplo, te diría que si estás hablando de una empresa inclusiva, pues sí, la principal limitación que tienen las personas con discapacidad es de tipo de moverse, ¿no? Entonces, pues tendrías que pensar en las rampas que las normas nos sugieren tener, en los barandales que deberían de tener los pasamanos, las escaleras o los pasillos en donde hay circulación de personas, el ancho de las puertas para el tema de que obviamente las personas puedan ingresar o no a los lugares. Entonces, estas son las cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿va? Bueno, ahora, desde el punto de vista de la remediación o de lo que estamos haciendo precisamente para resolver estos temas de salud, te voy a mostrar unas gráficas más para que veas cómo es que abordamos esta problemática en el país. Dice, bueno, pues de entrada esto se resuelve con recursos, ¿no? O sea, todos nuestros problemas pues nos hacen obvio la necesidad del uso de recursos y bueno, para que te des una idea de cómo se está ejerciendo el tema de los recursos, te lo pongo en estas gráficas que pues ahí nos están diciendo cuánto es el gasto funcional en salud acumulado a junio y esto nos muestra la variación porcentual real y los miles de millones de pesos que involucra, ¿no? Yo puse la gráfica solo en variación porcentual, pero la información está disponible. Esta información la obtuvimos de Transparencia Mexicana, que es una ONG dedicada a un observatorio de este tema y de los comportamientos en el tema del gasto de salud. Es de México Evalúa, disculpen. Es de México Evalúa. Ahí están los datos. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que, bueno, en lo observado, en el gasto, es eso y en promedio, pues estamos hablando de este gasto acumulado desde junio de junio a junio, de junio de 2017 a junio de 2020. ¿Cuál ha sido el promedio de gasto en relación a su proporción? Y bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Otra cosa que también es interesante aquí es, pues, revisar, por ejemplo, el avance de las metas anuales del gasto funcional en salud, nuevamente acumulado a junio. Y bueno, pues aquí lo que estamos viendo es, pues, si estamos o no en términos de asignando la cantidad de recursos que se había planificado, pues, para atender esto que visualizamos como temas de salud. Y algo aquí que es muy relevante es, bueno, de entrada, pues ver que la verdad sí se ha estado haciendo un uso de los recursos para el tema de la salud cada vez mayor y que no ha cambiado esa tendencia, inclusive en los últimos años y meses, al contrario, sí sigue habiendo una tendencia a seguir invirtiendo en la salud en el país. Pero sí también es relevante revisar en qué se está gastando por institución, es decir, el gasto que se está devengando en el sector salud a través de las principales instituciones que tenemos los mexicanos, ¿no? Y bueno, esto significaría saber en qué se están invirtiendo los recursos públicos. Entonces, en el primer caso, el verde que está arriba, es la inversión física por partida específica de gasto en el ISSSTE, ¿no? Y bueno, si nos preguntamos en qué gasta el ISSSTE el presupuesto de salud, pues lo gasta en equipo médico y de laboratorio. En el caso del IMSS, pues también vemos que el principal gasto que hace es en equipo médico y de laboratorio, pero en el caso de la Secretaría de Salud, vemos que el presupuesto que devenga pues lo está haciendo en fideicomisos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está este tema bastante interesante, inclusive hasta cierto punto polémico. Habría que hacer una observación más a detalle, particularmente en el caso de la Secretaría de Salud, de cuáles son esos fideicomisos que se están beneficiando del presupuesto
de la Secretaría, que estimamos lo gasta en salud, pero tendríamos que ver qué uso se le está dando en esos fideicomisos, ¿no? Bien. Otras gráficas que son relevantes en este sentido son pues las relacionadas con el tema de los medicamentos. Finalmente, la medicina alópata requiere de estos medicamentos para darle tratamiento a lo que estuvimos revisando, no importa si es física, inclusive emocional. Y también, pues más adelante analizaremos el tema de los dispositivos médicos, ¿no? Vamos a hacerla grande para que se puedan apreciar las gráficas. Dice, gasto en medicamentos pagado por subsistema de 2020 comparado contra 2019 de enero a junio, que es la primera gráfica que estamos viendo. La realidad es que está ahí el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, figura por ahí la Defensa Nacional y la Marina, y lo que estamos viendo es en color naranja el 2020 y en verde el 2019. La variación de este gasto es en color amarillo. Nos damos cuenta que pues, en la mayor parte de los casos ha habido, es una cifra de variación positiva, excepto en el caso del ISSSTE, que ahí, bueno, ahí sí estamos viendo una variación negativa, es decir, hubo menos gasto en 2020 que en 2019. También la gráfica que está a un costado de esa nos dice el gráfico número 8, el avance de las metas anuales del gasto funcional en salud en inversión física por subsistema. Nuevamente nos dice lo que se ha pagado a junio y lo que obviamente falta de cubrirse. Entonces ahí es interesante verlo porque pues, los que están en este negocio tienen que darse cuenta que pues, de pronto no se está creciendo el presupuesto con la velocidad que podrían estimarse, ¿no? En el gráfico 9 se establece la inversión física en salud por subsistema en el sentido del gasto aprobado versus pagado, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es lo que se aprobó versus lo que estaba aprobado, el total en salud, en el ISSSTE, en el IMSS, ¿no? Ahí es lo que estamos viendo. Y finalmente, el gasto en medicamentos por institución. Esta es muy atractiva esa gráfica porque pues, nos muestra prácticamente cuánto es lo que se está gastando. Obviamente nos está marcando lo que se está realmente gastado contra lo que todavía no se ha ejecutado, ¿no? Bueno, aquí esta gráfica es como para que te des cuenta de que de pronto pues si tú estás en el tema de la venta de medicamentos, aquí están los grandes clientes que puedes llegar a tener. Y obviamente la pregunta es, pues, ¿cuál sería el mejor cliente para ti? No necesariamente el que más consume, a lo mejor el que gasta de mejor manera el presupuesto o en el sentido de que lo aplica con mayor eficacia que el que no. Y antes de dar una respuesta que seguramente estás pensando en no, estos no son clientes para mí, yo no trabajo con ellos, la idea es simplificar la decisión con base en los datos. Simplemente piensa en el presupuesto que ejercieron, ¿no? Ahí está en miles de millones de pesos, lo que ejercieron de presupuesto o están ejerciendo de presupuesto para el tema de la compra de medicamentos. Y lo que nos valdría, o lo que hay que hacerse es la pregunta de qué se tiene que hacer para poder participar en este mercado, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo ser proveedor del IMSS, del ISSSTE? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué requisitos debería de cumplir para precisamente participar en el mercado de los medicamentos, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí ya estamos empezando a abordar la solución que le damos a los problemas de salud a partir del tema de la remediación. Otra gráfica interesante, obviamente relacionada con la anterior, es esta. La vamos a volver a hacer grande para que se vea. Pues aquí lo relevante es, obviamente, entender que no todo es miel sobre hojuelas. O sea, sí es un mercado muy atractivo, es muy grande, tiene bastante dinero, pero lo que sí es obvio y resulta a la vista es que el gobierno no ejerce el presupuesto con la misma agilidad con la que consume los insumos. Y eso es normal, todas las instituciones y también las públicas lo hacen igual que las privadas, o tienen que jugar un poquito con el presupuesto precisamente para ser financieramente viables, ¿no?
Entonces, por ende, el que participa en este mercado debe de cumplir obviamente las reglas, es decir, los requisitos que se le van a pedir, pero también debería de generar la experiencia y los conocimientos como para poder pues entrar con ellos y entender que el subejercicio va a ser una constante en las negociaciones con ellos, en el servicio con ellos, y para que no te afecte y obviamente tú puedas ser un competidor eficiente en este mercado, ¿no? Entonces tienes que considerar al subejercicio como una de esas, te diría, variable, pero no, aquí la realidad es que lo que muestran las gráficas es que esto es constante, o sea, lo manejan todo el tiempo y tendrías que lidiar con ello, ¿no? Al final, en este mercado, lo importante es revisar, obviamente, el subejercicio en el presupuesto de estas instituciones y esto te ayudará a hacer previsiones necesarias para planificar los ciclos de tu negocio si estás en este negocio, ¿no? Entonces ahí están las gráficas. La primera, la 4.1, muestra los principales programas con sub y sobre ejercicio por subsistema. Los programas se refieren a los programas que mantiene la Secretaría de Salud para precisamente el tema de atender los temas de salud. Por ejemplo, el primero dice con subejercicio, que es un programa que se dedica al fortalecimiento de los servicios estatales de salud. Bueno, se tiene un subejercicio. El seguro médico siglo XXI también está hacia abajo. La prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, que ya lo habíamos platicado, es un problema real, es el mayor problema en términos de salud. Y bueno, aquí se nota que hay un subejercicio, no muy profundo, pero existe como tal, ¿no? Está también el programa de atención a la salud, la vigilancia epidemiológica, que ahorita pues, es obviamente muy, muy relevante, y estos son datos de 2018, esto es antes de que ocurriera el fenómeno, y ya había ahí un tema de subejercicio. Salud materna y salud reproductiva, Programa Nacional de Reconstrucción, y el otro programa es la protección contra riesgos sanitarios, que ese sí tiene más bien un sobreejercicio, ¿no? La otra gráfica, la gráfica número 6, dice diferencia entre el gasto pagado y el gasto aprobado en medicamentos por institución de enero a junio. Y bueno, pues ahí te das cuenta cuáles tienen mayor tema en el tema de los pagos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el IMSS es mucho más pagador. El ISSSTE sí se llega a complicar bastante, sobre todo los que están jugando con el ISSSTE, pues sí la llegan a pasar mal. La Secretaría de Salud muy parejo, la Defensa Nacional, la Marina también muy parejos. Y finalmente la gráfica número 3, que habla sobre el avance de las metas del gasto funcional por subsistema de salud acumulado a junio. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es pues lo que realmente se ha pagado a junio y lo que falta para la meta anual, ¿no? La realidad es que todas las instituciones de salud les falta muy, muy poco, excepto en este caso el IMSS, que todavía tiene un hueco mayor por ejercer de presupuesto antes de llegar a la meta. Las demás pues están en el porcentaje dentro de lo planificado. Bueno, eso es cómo lo aborda el gobierno, el problema de la salud. Y ahora pues lo vamos a tratar de bajar un poco más al tema de cómo abordamos las familias, el tema de la salud. Entonces la siguiente gráfica que les voy a mostrar tiene precisamente esos datos. Lo que nos va a mostrar aquí es pues, cómo gastan las familias mexicanas para conservar la salud, ¿no? Y bueno, pues aquí lo vamos a hacer grande para que se vea. Las familias mexicanas gastamos, el primer lugar de gasto es medicamentos y otros bienes, eso es lo que más gastamos. En consultas médicas sería el segundo gran tema o la segunda gran rebanada. En servicios hospitalarios, ya para remediar alguna circunstancia o situación de salud. Bienes de apoyo, servicios de apoyo, laboratorios y ambulancias. Centros y residencias para el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, en servicios de apoyo podemos identificar, por ejemplo, los laboratorios clínicos, ¿no? Y en los bienes de apoyo, pues todos los bienes que se tienen que comprar para conservar la salud, incluidos dispositivos médicos.
Entonces, así es como las familias mexicanas abordamos el tema de la salud para remediarlo, ¿no? O sea, de esos habíamos platicado de un porcentaje que sí se ejercita, que no consume alcohol en cantidades ni tabaco. Bueno, los que sí consumen alcohol, los que sí se consumen tabaco y adicionalmente no se ejercitan. No quiero decir que esa sea una condición obligada, pero sí es una condición mucho más probable que tengas que remediar tu salud a través de tu presupuesto. Y cuando vas a ejercer ese presupuesto, lo vas a ejercer pues más o menos en la proporción en la que nos está mostrando el pastel. Por otro lado, también valdría la pena preguntarnos, ¿quiénes gastan más? Y en este caso, bueno, pues las que más gastan en el tema de la salud son las mujeres y los hombres en un porcentaje mucho más pequeño. Entonces, de entrada aquí, este tipo de datos te tiene que ayudar a ir visualizando la propuesta de valor que tienes. O sea, si estás en el mercado de la salud, tu hospital, tu clínica, seguramente va a ser más visitada por mujeres que por hombres. Entonces puedes darle mucho más sentido a tu propuesta de valor, considerando que este sector de la población es quien más recurrentemente te va a visitar, ¿no? Entonces puedes adecuar tus instalaciones mucho más para el uso de las mujeres, ¿no? Y obviamente pues también deberías de modificar pues hasta la forma en la que recibes a los pacientes, la forma en la que las personas trabajan, los empleados, porque estamos hablando de que son las mujeres quienes más utilizan este servicio. Bueno, otra gráfica interesante que les voy a mostrar es sobre precisamente los establecimientos de salud. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos están ofreciendo sus servicios a esa población que lo está demandando de la manera en la que lo hemos platicado que se demanda? Considerando ese problema de salud en México, ¿no? Entonces, bueno, de entrada está, perdón, esa no es, la que sigue, ahí está. Dice, ¿cuántos establecimientos particulares de salud existen? Desafortunadamente, lo que podemos darnos cuenta aquí es que, pues, los establecimientos de salud han ido, la cantidad de ellos ha ido decayendo y la base de este decrecimiento es similar a la estadística de esperanza de vida de las unidades económicas en el país. Esto lo vas a ver en el video de predicciones y previsiones en la parte 1, ahí hablamos sobre la esperanza de vida de los negocios y pues los establecimientos de salud no se salvan. Desafortunadamente en el caso de los establecimientos de salud, lo que vemos es que no se están recuperando. O sea, ¿por qué las organizaciones que están en este sector, que están saliendo en el mercado, no están siendo reemplazadas por nuevos emprendimientos? Y esto sí suena alarmante, ¿no? Porque además ya vimos que la propuesta de la salud privada ha ido teniendo cada vez más aceptación en el tema de la preferencia del mercado. Bueno, entonces, pues ahí está el gráfico. Por otro lado está el gráfico 2 que dice número de médicos por cama censable. Entonces aquí lo que estamos viendo es cuántos médicos de profesión existen por cada cama que se censó en el país, tomando en cuenta todas las instituciones de salud. Y bueno, el promedio afortunadamente se ha incrementado. O sea, esto quiere decir que hemos logrado tener más médicos. Hemos pasado de 1 por ahí en el 2004 a tener casi 3 médicos por cama censable. Esto es una muy buena tendencia, aunque no necesariamente el número sea muy bueno, ¿no? Bien, así están los establecimientos particulares del sector salud. Y bueno, pues nos faltaría por abordar en el tema de la salud, pues algo que es importante, que es cuándo nace el fenómeno de conservar la salud. Pues en el momento en el que nacemos. Ahí es exactamente el momento en el que precisamente empezamos a demandar el servicio de salud. Entonces habría que contestar a la pregunta de cómo llegan los mexicanos a este mundo, ¿no? Entonces ahí está la gráfica. Los mexicanos llegamos al mundo de la siguiente manera, ¿no? El 53.9% llegamos con parto normal, vaginal. El 23.3% lo hace con cesárea programada.
y el 22.8% lo hace con una cesárea de emergencia. Respecto de la mortalidad infantil, la tasa es del 15.6%. Esto hay que regionalizarlo porque si lo ponemos en contexto, en poblaciones de menos de 15,000 habitantes esa tasa promedio sube. Eso quiere decir que en las poblaciones con estas características la tasa de mortalidad se eleva, mientras que en poblaciones de más de 15,000 habitantes la tasa es de 14.4%. Esto es un dato súper importante porque estamos hablando del punto en donde empezamos a demandar el servicio de salud los mexicanos. Entonces ya de entrada nos damos cuenta que el desempeño del sector médico pues cambia de acuerdo a la población en la que naces, ¿no? Entonces si tienes la fortuna de nacer en una población que tiene cierta cantidad de habitantes, tienes mejores posibilidades de sobrevivir que si lo haces en una con menos cantidad de habitantes. Pero además esto es un parteaguas para muchas de las conclusiones que vamos a hacer, que ya estamos muy cerca de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si tu negocio es la salud, pues tienes que entender que la regionalización de este servicio es importante. Entonces, hacia allá te estoy diciendo es el norte, esa es la brújula, ¿va? Bueno, en promedio significa que al menos 15.6 menores de un año de edad fallecen por cada 1,000 nacimientos que ocurren. Para la firma PricewaterhouseCoopers, que es una de las 5 grandes, bueno, pues estos cuates en el último estudio que hicieron para el sector salud advierten y reconocen el siguiente escenario, ¿no? Entonces te lo comparto porque esos son los retos que tiene el sector salud público y privado, pero particularmente en el tema del privado, esto lo hace mucho más dramático, ¿no? Y lo vamos a explicar. Entonces, para ellos los retos que tiene el sector salud son, primero que nada, la gestión del talento, ¿no? Esta es una cosa muy relevante. 2, el crecimiento y la estrategia. 3, la gestión de los riesgos. Y 4, la transformación digital. Muy importante. O sea, a lo que me refiero es que analizamos primero el problema, luego dijimos cómo es que remediamos el problema que tenemos respecto al tema de salud, y lo abordamos desde el punto de vista del Estado mexicano, y lo abordamos desde el punto de vista de la familia mexicana, y ahora lo abordamos desde el punto de vista de los que están en el negocio de la salud o en el tema de la salud, ya sea público y en el caso de los privados pues es negocio. Y estos son los retos que tienes, ¿no? Entonces dice, la gestión del talento. Bueno, en relación al tipo de ecosistemas que se están integrando en el sector salud, nos estamos dando cuenta que la salud no solo se resuelve con un solo enfoque. O sea, cada vez es más común hablar de ingenieros médicos, ingenieros biomédicos, cada vez es más común hablar de la participación de otro tipo de especialistas dentro del tema de la salud. Siempre lo ha sido, pero actualmente estamos como en un tema mucho más de apertura, sobre todo por el uso de la tecnología. Entonces, estos ecosistemas que se están integrando, pues obviamente hacen que ahí participe todo tipo de profesionales, obviamente coparticipando para solucionar los problemas de salud que describimos. Por tal motivo, las personas que se desempeñan en el sector salud deben de hacerlo en ambientes multidisciplinarios. Y una cosa que hay que tomar en cuenta y que es bien importante es que al final de cuentas todo lo que tiene que ver con el tema de la salud debe o queda en documentos, ¿no? O sea, queda es formal, o sea, debe quedar formalizado. O sea, ¿cómo le damos tratamiento a una enfermedad de las que hemos platicado? Pues a través de una metodología bien establecida, y eso lo conocen muy bien los médicos. O sea, los médicos son gente que trabaja con procedimientos que son demasiado responsables en el uso de esos procedimientos y se apegan a ellos porque saben las consecuencias de no hacerlo. Entonces, hablando de documentación, pues la documentación que se maneja en este tipo de ecosistemas de las organizaciones de salud, pues viene de múltiples actores, viene documentación de proveedores que nos dan los dispositivos médicos, los equipos médicos, de los clientes que nos proporcionan la información respecto a su expediente clínico, ¿no?
de las autoridades que continuamente nos están dando información sobre, por ejemplo, pues la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, o este tipo de encuestas que estamos presentando el día de hoy, pero también de prestadores de servicios que en general le dan soporte y apoyo a todas las actividades. La verdad es que el ecosistema de salud y particularmente el que se puede crear alrededor de un hospital es de los ecosistemas más complejos que pueden existir. O sea, son hotel, son hospital, son restaurantes, son consultorio, ¿no? Entonces ahí están muchas cosas que están interactuando dentro de este sistema. Y obviamente esto va a exigir al personal que trabaja dentro del hospital a ser muy competente y también muy competitivo. Y por competente y competitivo lo aclaro, me refiero a que competente pues tiene que dominar el total de las cosas que le son afines a su puesto de trabajo, y por competitivo me refiero a que la persona tiene que tener una propuesta profesional, o sea, tiene que ofrecer algo que le dé a la institución, a la organización, pues una diferencia significativa para que precisamente dé ese valor agregado que se espera. En el segundo tema platicábamos del crecimiento y la estrategia, y en el tema del crecimiento y la estrategia para el sector público como privado, el reto es contar con una estrategia de crecimiento. Según el estudio en general, se observó una carencia de este aspecto, esto siendo más criticable en el tema del sector privado. Y lo voy a poner en términos de algo que no les gusta a mis amigos médicos, pero lo tengo que hacer porque es importante. Desde la perspectiva financiera, si una organización no está creciendo, entonces está en el proceso de liquidación. Y ya les mostré una gráfica de que esto está ocurriendo. O sea, hospital que solamente trabaja con el tema del principio de la salud y no busca la rentabilidad, desafortunadamente está en el proceso de liquidación, es decir, en el proceso de cierre. Entonces, un hospital que presta este servicio tiene que ser rentable, y para ser rentable tiene que tener planes de crecimiento. Esto es lo que observa esta firma. Si no tienes planes de crecimiento, no hay forma de que financieramente el hospital sea atractivo. Entonces, y tengo que dejar bien claro esto. Puede ser que tu hospital para ti como socio, como accionista, te dé rendimientos, pero para la sociedad en general y con un problema de salud como el que hemos descrito, las expectativas del mercado son a que si tu hospital puede solucionar estos problemas, entonces replique esto en otros lugares y obviamente lleve este servicio al siguiente nivel. Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber crecimiento, y el crecimiento requiere, pues obviamente, capital. Entonces, para que tu hospital sea atractivo para quienes poseen capital y quieran depositarlo en tus manos para que impulses estas soluciones que ya has logrado poner en marcha, pues vas a tener que tomar en cuenta esta estrategia de crecimiento que estamos platicando. No lo digo yo, lo establece ahí Pricewaterhouse. Otro de los puntos que también establece como un reto es el tema del análisis de riesgos, donde dice que la falta de monitoreo de riesgos en el sector salud es una clara deficiencia operativa, y la falta de indicadores con modelos predictivos y previsivos impide mejorar el desempeño de las organizaciones de este sector. O sea, de pronto nos estamos dando cuenta que el sector salud va a intentar resolver ese problema de salud que tenemos de una manera mucho más amplia, más integral, pero como no tenemos los indicadores de tipo predictivo y previsivo, entonces limitamos nuestra acción a lo que hemos venido haciendo, o sea, a los tratamientos que ya conocemos, a los tratamientos típicos que hemos tenido, y no nos vamos adaptando a lo nuevo que va ocurriendo, y eso en definitiva pues deteriora la capacidad y el desempeño del hospital. Finalmente, y yo considero el más importante y no porque esté en ese negocio, sino porque definitivamente, y más adelante en las últimas partes de este análisis de predicciones y previsiones, vamos a platicar sobre la implantación que hay sobre el tema de las tecnologías de la información en la vida común de las personas. Aquí lo que nos está hablando como reto Pricewaterhouse dice que pues hay una deficiencia común
en el sector salud, que es la falta de flujo operativo, creando ineficiencias y problemas de calidad en la información que se recupera por parte de estas organizaciones en sus pacientes. A ver, la traducción es, si no existe digitalización, entonces los procesos no tienen ese flujo y ese ritmo que deberían de tener. Es decir, cada vez que alguien se trata dentro de un hospital, si los procesos no están bien definidos y digitalizados, entonces seguimos trabajando como en baches, ¿no? O sea, primero la etapa de la solicitud, la etapa de la atención en el consultorio, y en cada una de esas etapas se va tomando un tiempo que deteriora la eficacia y la eficiencia del servicio. La digitalización viene a ofrecer una alternativa para que esas interrupciones en el flujo de los procesos se elimine y entonces tenga la posibilidad del hospital de tener un mejor desempeño en este tema. Bueno, les decía que la importancia de haber analizado esto tenía que ver con las oportunidades. Bueno, entonces las oportunidades que hay en el sector salud, sobre todo en el tema privado, porque es a quienes nosotros también atendemos y donde están nuestros clientes. Bueno, aquí sí vamos a incluir a la manufactura de dispositivos médicos porque ahí hay una oportunidad. Los dispositivos médicos que mayor tienen demanda por las condiciones que están pasando se dividen en 3 categorías. La primera es los equipos de protección personal, llámense caretas, cubrebocas, batas quirúrgicas, gel antibacterial. La segunda categoría es el tema de las pruebas reactivas y de confirmación, y el tercer grupo sería los equipos de apoyo de vida como oxímetros, ventiladores y todo este tipo de dispositivos que actualmente se requieren para mantener la salud. Bueno, entonces en la parte de la manufactura de los dispositivos médicos. Pero en el tema del servicio hospitalario se logra distinguir ya la necesidad de regionalizar, y esa es una excelente oportunidad de negocio para quienes tengan el capital y los conocimientos, y principalmente los conocimientos. Los servicios médicos de laboratorio en zonas rurales es casi nula y necesaria, y la estrategia que sería como conveniente analizar y probablemente la que dé mejor resultado para llevar el servicio de salud a otros lugares es la que puso en marcha Electra y Bodega Aurrerá, que ha ido colocando sus tiendas en el centro de las poblaciones rurales del país, obviamente previo a un análisis de la cantidad de población, etcétera, etcétera, pero le ha funcionado bien. Y esta estrategia de expansión finalmente podría ser el camino también para el crecimiento de los establecimientos médicos en el país, ¿no? Bueno, pues ya para terminar vamos a dar las conclusiones. Vamos a hacer más grande esta nada más para que ahí lo vean. Las oportunidades que hay en el tema de dispositivos médicos y las oportunidades que hay en el tema del servicio de hospitalización, siempre y cuando en el primer caso te vayas por las categorías que más demanda van a tener, y en el segundo caso si le haces caso a cómo lo han hecho otros que han tenido éxito y que su expansión la han basado en la regionalización. Bueno, ahora sí, conclusiones. Ya acuérdense que previsión son más certeros porque es difícil que esa tendencia cambie, mientras que la predicción pues son cosas que sí pueden cambiar sin previo aviso, ¿no? Entonces, en el caso de la predicción, el fenómeno que está por venir es que la medicina correctiva va a migrar a medicina preventiva, es decir, va a haber una mayor demanda de servicios médicos que estén enfocados más al tema de cuidar la salud que de remediarla. El incremento en el uso de la tecnología para las consultas, esto no hay vuelta atrás, o sea, va a ser muy necesario que trabajemos con un tema de citas, pero cuando hablo de citas es citas reales, o sea, no llegar a formarte ahí al consultorio del médico junto con otros 10 pacientes esperando, ¿sí? No, me refiero a que la gente pueda hacer la cita y obviamente ser atendida dentro de los espacios que se establecieron, pero también dentro del contexto de la telemedicina, ¿no? Y ya lo platicaremos ahorita al final. Las cosas que se ven venir también, la regionalización del servicio de salud,
va a haber tarde o temprano alguien que se atreva a comenzar a abrir establecimientos médicos en poblaciones con ciertas características, precisamente para atender el tema de la salud. Y por el lado de las previsiones, o sea, las cosas son más ciertas, bueno, pues de entrada el servicio de hospitalización se va para arriba, o sea, eso va a seguir creciendo. El servicio de laboratorio de análisis clínicos también, eso va a seguir creciendo. La producción, en el caso de manufactura de insumos médicos, va a mantener una tendencia de crecimiento también. La fabricación de dispositivos médicos continuará creciendo, pero este mercado sí exige una segmentación y una especialización. O sea, aquí la fabricación de dispositivos médicos es algo complejo y por lo tanto requiere que los que van a participar en ese mercado segmenten qué es lo que van a resolver de la problemática de salud. Ya habíamos platicado, o sea, te vas a enfocar al tema de la movilidad, al tema de la visión, del oído, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esa base, entonces te especialices. La consulta médica y la venta de medicamentos se va para arriba, pero va a llegar de manera muy fuerte el tema de la telemedicina, o sea, la atención vía el uso de dispositivos y medios digitales. Bueno, pues nada más para completar esto, vamos a poner aquí algunos argumentos o algunos supuestos argumentados. Supuestos con argumentos, o sea, son supuestos, estos de IDPN. Si bien el sector salud va a seguir creciendo como efecto de la pandemia, o sea, esto sin duda alguna va a seguir ocurriendo, existe una baja en la cantidad de organizaciones que están dedicadas a la prestación de este servicio, y este es un fenómeno que debería de diagnosticarse con mayor seriedad, ya que la tasa de nuevos establecimientos no muestra una recuperación que la equilibre, entonces estamos quedándonos con déficit. Y obviamente no todos los establecimientos médicos que hay actualmente atienden todos los segmentos de la población, esto incluso por el tema económico. En el caso de la manufactura de insumos médicos van a aparecer en el corto plazo nuevos competidores, esto es obvio, ¿por qué? Pues porque hay una gran cantidad de demanda, entonces van a haber mucha gente que quiera participar en el tema de desarrollar cubrebocas, batas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el mediano y largo plazo, solamente van a persistir los que alcancen el cumplimiento normativo, eso definitivo. Los establecimientos médicos deberán regionalizarse y si quieren crecer tienen que revisar el tema de las poblaciones, ¿no? Por ahí había una diapositiva que nos hablaba de poblaciones de más de 15,000 y de menos de 15,000 y bueno, ahí está precisamente la oportunidad de negocio. Regionalizar servicios de salud, de hospitalización, laboratorio, clínico, implica un análisis serio de los servicios que pueden ofrecerse considerando una filosofía de expansión con base en la solución de algún problema de salud público, como la obesidad, la diabetes, etc. Y esto nos lleva a que esos tratamientos los podemos ofrecer como preventivos. O sea, si hago una filosofía de expansión y empiezo a hacer tratamientos, podría iniciar con los preventivos, que desde el punto de vista de operativo es menos costoso, y solo dejar los correctivos que realmente sean rentables para el hospital. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, pues que no requieran de procedimientos médicos de alto impacto, es decir, de alta especialización por parte de los médicos, o la necesidad de infraestructura costosa por el tema de los dispositivos o los equipos médicos que puedan requerirlo. La manufactura en el caso de los dispositivos médicos seguirá siendo altamente deseada, pero se requiere no solo de la ingeniería médica o la mecatrónica, ¿no? O sea, habría que construir redes sociotécnicas y colaborativas para poder dar acceso a este tipo de dispositivos. Y por eso me refiero a que se requieren al menos una combinación de gente especializada en el tema financiero, de psicólogos, de médicos especializados, ingenieros y mercadólogos. O sea, es que el uso de dispositivos médicos tiene una complejidad per se
en el sentido de romper mapas mentales, obviamente de que son dispositivos costosos y requieren de financiamiento, de que requieren de una campaña de promoción y de dar a conocer el producto y su facilidad para poder acceder a él. Entonces, esto requiere de redes colaborativas. Entonces, este mercado va a exigir a los que participen la integración con diversos actores de ese sector. Bien, pues hasta aquí fue el análisis relacionado con el tema del sector salud y los que están ahí trabajando. Vamos a iniciar con el análisis que se hizo para el tema del sector manufactura. Y bueno, aquí en el tema del sector manufactura están varios agrupados, están alimentos procesados, bebidas, tabaco, está metal mecánico, químico y paraquímico, bienes de capital, maquinaria me refiero, técnico, servicio técnico, productos y materiales para la construcción, papel y cartón, mueblero, automotriz, médico, economía verde, agroindustria y tecnologías de la información o economía del conocimiento. Esta clasificación la sacamos directamente de la Canacintra, que es la cámara que los agrupa. Y bueno, pues vámonos con los datos. Vamos a empezar por una gráfica que nos habla de, en general, cómo está el sector manufacturero. La primera gráfica nos habla sobre el personal ocupado, o sea, nos dice cuánta gente está trabajando en este sector. Y la segunda gráfica nos habla sobre por qué es importante el sector manufacturero, y creo que ahí se ve de manera obvia que es el sector que pues, mayor valor agregado le da a los productos que comercializa en el mercado. Bueno, entonces dice, el uso del indicador de personal ocupado, a mí particularmente no me parece la mejor manera de medir la productividad, pero sí podemos usarlo para visualizar una fotografía general del estado de la economía en términos del uso del principal insumo de toda actividad económica, que es el recurso humano. En este caso, la cantidad de personal que está ocupado en el sector manufacturero tuvo una caída desde marzo de 2019 y hasta mayo de 2020, que fue su punto más bajo y también su punto de inflexión, que fue exactamente donde cambió la tendencia. Y desde entonces a la fecha se ha mantenido una tendencia a la alza, que en el mes de noviembre particularmente se incrementó un 0.2%. En general, para el sector manufacturero, esta es una buena noticia, pues manifiesta que los productos y los servicios que se producen aquí mantienen su consumo en los mercados y por ende el sector tiene necesidad de mantener su plantilla laboral. El cálculo de este índice tiene como base un modelo matemático, tiene ahí alguna complicación, pero que permite su estimación por puntos, lo que significa que es un índice y que para su cálculo se toman en cuenta muestras del total de la población del censo económico, ¿no? Si quieres saber más de cómo se calcula, así simplemente digítalo en algún buscador, ponle personal ocupado índice y te va a llevar directo a la encuesta que habla sobre él y ahí viene la fórmula con la que se calcula, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí ya con el análisis del sector alimentario. Ya vimos que son varias dentro de este sector hay varias ramas, pero no las vamos a analizar todas. Vamos a analizar las ramas en las que nosotros tenemos clientes. Entonces, el sector manufacturero de alimentos es uno de los que vamos a analizar. Y bueno, pues para empezar les diré que en el tema de los alimentos, pues en este sector y rama, como se vio en el análisis del mercado, que fue en el video 1, ahí les vamos a poner la gráfica, ya la hicimos en grande para que la puedas ver. Bueno, en ese primer video platicamos sobre el tema del ingreso y el gasto de las familias, y una gráfica que era interesante era la del gasto corriente monetario que hacen las familias mexicanas, porque nos decía que, pues en este caso, el 35% del gasto de las familias mexicanas es para el sector
manufactura de, bueno, para el tema de los alimentos, perdón, para el tema de los alimentos, porque no es cierto, también participa el sector primario, ¿no? El tema agrícola. Pero sí en el tema de alimentos, o sea, sí se gastaba en alimentos, ¿no? Entonces, para iniciar este análisis, diremos que hasta 2018, el 44.5% de la población, perdón, de los hogares en México se identificaron con seguridad alimentaria. Este tema es muy importante y por eso lo estoy mencionando, porque la seguridad alimentaria se define como la posibilidad de tener comida disponible o tener un modo para conseguirla, o sea, tener dinero para conseguirla y que adicionalmente cumplan con estas condiciones. Que el alimento sea suficiente, sea inocuo y sea nutritivo. Esto con el fin de que consiga uno la energía necesaria para tener una vida sana. Esa es la definición de seguridad alimentaria y también esos son los datos duros. O sea, aquí estamos hablando de que el 44.5% y se identifica dentro de los que sí tienen seguridad alimentaria. Pero también, obviamente, hay un 22% que señala que padece de inseguridad alimentaria moderada, ¿no? Esto es de las personas que fueron encuestadas, pero ya les he dicho que en el tema de la estadística una muestra puede ser una representación muy objetiva y aproximada a la realidad de todo el país. Entonces el 22% dice que padece de inseguridad alimentaria moderada y el 32% restante padece de inseguridad alimentaria leve. En el 22% están los de moderada y severa, ¿no? Ahí están moderada y severa. Y los que tienen inseguridad alimentaria leve son un 32%. Bueno, esto pues ya de entrada te está diciendo cuál es el problema de, ahora no de salud, ahora el problema de alimentación. ¿Qué es lo que tú tendrías que resolver como empresario o en qué tipo de problemática estás participando e intentando resolver? Entonces estás fabricando empaque inocuo para productos alimentarios inocuos, pues estás participando en el tema de la seguridad alimentaria. Esa es la misión que tienes. Y si estás en el tema de los agregados químicos para alimentos, bueno, entonces también estás participando en el tema de resolver esta problemática con esos aditivos para que nuestros alimentos sean nutritivos, sean inocuos y nos brinden la energía necesaria, ¿no? Bueno, aquí habría que separar a los alimentos en dos grandes grupos, los que se reconocen como recomendables y los alimentos que no son recomendables. Y la gráfica lo que nos muestra es la manera en la que afortunada o desafortunadamente los consumimos, ¿no? Entonces, los alimentos que son recomendables, obviamente está el agua, los lácteos, las frutas, las leguminosas, las carnes, el huevo y la verdura. Y los gráficos que se ven ahí son la manera en la que los consumimos. Entonces tenemos el grupo poblacional de 1 a 4 años, de 5 a 11 años, de 12 a 19 y de 20 años y más. Y ahí podemos ver qué es lo que está consumiendo cada uno de esos grupos poblacionales. Esta gráfica sin duda alguna te puede ayudar a segmentar tu mercado y obviamente vas a poder identificar a tus reales clientes. Por ejemplo, si tus productos alimentarios o si haces productos alimentarios como tal o si haces empaque alimenticio, entonces bueno, lo que tienes que darte cuenta es de lo siguiente. Suponte que estás fabricando lácteos. La información que tienes en esta gráfica señala que quienes más consumen estos productos son los niños mexicanos entre 0 y 4 años y el otro grupo es entre 5 y 11 años, ¿no? Entonces, esto debería de ayudarte a mejorar tu fórmula y también la información nutrimental para que tus consumidores puedan revisar mejor la oferta que tienes para sus hijos. O sea, sin duda alguna lo va a comprar el papá, pero quien lo va a consumir es el niño. Entonces, al niño le puedo ofrecer una fórmula que le ayude en su desarrollo, en su crecimiento, y el papá puede apreciar esa fórmula. Este tipo de práctica ya lo han hecho otras empresas, o sea, no es algo que se nos esté ocurriendo aquí, o sea, lo hizo Lala y lo ha hecho Alpura cuando definió la edad para la que está dirigiendo un cierto producto, ¿no? Entonces puso Lala para 40 y más, ¿no? Que tiene una cantidad de calcio adicional, mientras que Lala deslactosada es, o Alpura deslactosada es para el grupo tal, ¿no? Entonces, esta gráfica te ayuda para que tú también lo puedas hacer.
Del mismo modo, si vendes o participas en el mercado de los cárnicos, por ejemplo, puedes dirigir tus mensajes publicitarios principalmente para el grupo de mexicanos y mexicanas de 20 años y más, porque son quienes realmente los están consumiendo. Por otro lado, en el tema de los alimentos no recomendables, su consumo se refleja de la siguiente manera, ¿no? Entonces ahí podemos ver que lo que más consumimos no recomendables son bebidas no lácteas endulzadas. El siguiente es botanas, dulces y postres, cereales dulces, comida corrida y antojitos, perdón, comida rápida y antojitos, comida corrida, perdón, ahí fue un lapsus. Comida rápida y antojitos, y finalmente las carnes procesadas. Como resultado obvio, el consumo de refrescos, néctares y bebidas energéticas es tremendamente alto en todas las edades. O sea, este es un tema grave. Y adicionalmente hay que entender que pues el 10% de la población, ya habíamos platicado esos porcentajes en el tema de la salud, desarrollará diabetes, ¿no? Dando esto pues una idea de que en el mercado hay una gran oportunidad, una excelente oportunidad de mercado para la reformulación o la sustitución de estos productos que adicionalmente sí le agradan al mercado, pero que ponen en riesgo su salud. Entonces ahí, si logras hacer esa o poner una solución a eso, pues te llevas una gran cantidad de mercado. En el caso de las botanas y los cereales dulces, incluidas las carnes procesadas, estos son una gran oportunidad de venta para nuestros amigos del empaque plástico inocuo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son productos que consumimos y que obviamente demandan de este tipo de empaques. Bueno, entonces aquí esos son como los grandes temas en el tema alimentario, y ahora vamos a los números, que es la gráfica que estás viendo. Aquí en números y mejor en pesos, el tema de los alimentos, ¿no? ¿A qué le metemos lana? A las bebidas, a los alimentos y al tabaco. Ese es nuestro principal gasto, ¿no? Dentro del hogar, estoy aclarándolo, dentro del hogar se consume el 76.8% de los alimentos. Obviamente el resto pues, será fuera del hogar. Y de estos, las proporciones son las siguientes. O sea, ¿qué consumimos dentro del hogar? Bueno, de entrada, carne. Este representa el mayor gasto en el trimestre, con un 23% o 66.5 miles de millones de pesos. Inmediatamente abajo están los cereales, que representan el segundo mayor gasto en el trimestre, con un 17% o 51.2 mil millones de pesos. 3, verduras, legumbres, leguminosas y semillas, con el 11.7% o 32.8 miles de millones de pesos. Y en el cuarto lugar está la leche y sus derivados, que es la cuarta posición, repito, con 30.8 miles de millones de pesos. Bueno, esta información es muy, muy valiosa, porque si deseas estimular el crecimiento de tu empresa en este sector, debes diferenciarte. Debes de diferenciar tu empaque, debes de diferenciar la fórmula que tú ofreces, tu etiqueta nutrimental, tus canales de distribución, tu marketing. ¿Por qué? Porque son mercados altamente competitivos. O sea, lo que te quiero decir es que en esto siempre vamos a gastar. Entonces todo el mundo quiere estar en ese negocio, ¿no? Si sabes que ese mercado no tiene fin, siempre está necesitando, siempre está demandando, pues obviamente tienes ganas de participar, y eso hace que sea un mercado altamente competitivo. Entonces, ¿cómo se participa en un mercado como este? ¿No sabes cómo? Bueno, la realidad es que para iniciar un proceso de diferenciación no es difícil. O sea, eso no es tan complicado. Y para que más o menos te hagas una idea, pues vamos a hacer unas preguntas para que tú te las respondas, y en ese sentido puedas saber en qué consiste diferenciarse para poder competir de manera eficiente en un mercado como este. De entrada, pues, ¿qué tan ordinaria es tu propuesta? O sea, vendo queso, vendo leche, vendo yogur, vendo carne empacada. Okay, ¿qué tan ordinario es eso? O sea, ¿lo haces igual que todos los demás, o hay algún valor agregado o algo adicional que estés ofreciendo? Por ejemplo,
¿Tu empresa cuenta con alguna certificación de norma oficial mexicana o con alguna norma internacional como las ISO? ¿Tu empaque tiene algún valor agregado? O sea, ofrece algo adicional a lo que esperaríamos de un empaque. Te le puede dar un segundo uso, conserva el producto más tiempo, promueve la inocuidad. ¿El valor nutricional de tu producto está considerado similar o igual a productos promedios? O sea, en términos de lo que yo ofrezco como valor nutrimental, ¿estoy igual que los demás productores? ¿Qué canales de distribución estás usando? O sea, ¿cómo llevo el producto al mercado? Lo hago a través de intermediarios, mayoristas, he desarrollado cadenas propias, vendo yo directamente en las tiendas y en los locales comerciales de las colonias. Ya por ahí en el video anterior habíamos platicado de que la movilidad cambió. Entonces el tema de la observación sobre los canales de distribución es importante. ¿Qué oferta de productos tienes en relación a los productos o productores similares? O sea, si tienes una línea de productos, ¿no? No solamente son uno, dos o tres productos, sino tengo una línea de productos que puedo ofrecerle a ese mercado y que me diferencia de los productores similares que hay también. ¿Te parece difícil entonces con esto que hemos platicado construir una propuesta bien diferenciada? ¿Empiezas a ver cómo diferenciarte? Bien, vamos a presentar otra gráfica. Esta nos va a mostrar, vamos a hacer grande para que se puedan ver los números. Esta nos muestra de la misma manera el gasto corriente monetario promedio trimestral, pero por rubros de gasto en alimentos, bebidas y tabaco. Y bueno, aquí a diferencia de la anterior, es que, bueno, aquí vamos a analizar dentro del hogar, pues el mayor gasto al trimestre, que es nuevamente el tema de la carne, pero ahora sí nos dice el valor, o sea, nos dice cuánto en términos monetarios es lo que se gasta en promedio trimestral. Entonces le metemos más o menos pues, 2,000 pesos al trimestre en consumo de carne. Le metemos 1,500 pesos en el tema de cereales y le metemos al tema de las verduras, las leguminosas y las semillas, 1,000 pesos al trimestre, ¿no? Entonces ahí está el consumo de las familias en pesos. Y obviamente del otro lado están pues todos los productos que regularmente consumimos, ¿no? Entonces, aquí es bien importante porque pues aquí hay muchos productos que son commodities y entonces necesitas tener algo adicional que ofrecer. Para crear diferenciación puedes construirla, o sea, no te claves con que tú tienes que hacer todo, o sea, tienes que buscar construirla y la mejor manera de hacerlo es con alianzas y con estructura. Con estructura me refiero a estructura organizacional, o sea, tener los procesos, o lo que antes eran las áreas y las funciones, antes los departamentos, que son necesarios para ayudarte a crear una propuesta diferente. Pero también con alianzas con proveedores, con alianzas con clientes, ¿no? Esta es la forma más económica y óptima de crear diferenciación. Recordemos que la diferenciación nos permite competir en un mercado competitivo, aunque suene a redundancia, y penetrar en los segmentos de ese mercado con mejor ingreso y mejor gasto promedio. O sea, para eso te diferencias, para que la gente te busque porque tienes una muy buena propuesta. Cuando hablamos de competitividad y cuando hablamos de ser competitivo, hay que quitarnos de la cabeza el tema de competir con otros. O sea, lo que tienes que entender es que tu propuesta sea la que mejor resuelve las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, en el tema de la salud, ¿cuál es el mejor servicio? El más competitivo, pues el que me da un servicio integral, o sea, me atiende desde varios puntos, desde varias ópticas, desde varios enfoques el problema. En el caso de los alimentos es igual. Entonces, para que tu propuesta sea competitiva, tienes que abordar, por ejemplo, por eso mencionaba el tema de la seguridad alimentaria. O sea, si logras dar una solución que cumpla con todos esos puntos, entonces se considera que tu propuesta es competitiva. Bueno, en este mercado de los alimentos, la pelea es en pulgadas. O sea, ¿por qué digo que en pulgadas? Sí, me refiero a la pulgada, o sea, a la medida. Y se pelea en pulgadas por la preferencia que hay en los centros de consumo. O sea, de verdad, así se asignan los espacios en los mostradores. O sea, tú pides un espacio
en uno de los congeladores de alguna de las cadenas de supermercados que existe y te asignan una cierta dimensión de ese exhibidor o de ese congelador, ¿no? Entonces, si te dan 20 pulgadas, 10 pulgadas, 5 pulgadas de espacio para que ahí pongas tus productos. Entonces, aquí se compite así. Y esto significa que, bueno, pues todos los espacios de vitrina se otorgan con base en la preferencia del consumidor, es decir, te van a dar más espacio o menos espacio según se demande tu producto. Esto se logra a través de la percepción que logra tener tu producto por parte de los consumidores, y eso significa que las diferencias son significativas en tu producto con respecto a los competidores, ¿no? Porque tienes un mejor empaque, tienes una mejor fórmula nutricional, porque tienes una mejor presentación, una mejor cantidad disponible, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo eso es diferenciación. Similar destino tienen los fabricantes de empaque, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos cuates también tienen que apoyar al productor con nuevas y mejores soluciones de empaque, realizando estudios de mercado que le permitan darle la preferencia a, por ejemplo, al porcionado, a la presentación, al uso del producto y del empaque. Y toda esa información pues debe ser parte de lo que le ayude al productor de alimentos a ganar esos espacios que habíamos platicado, esas pulgadas. Pero también están aquí mis amigos de la industria de agregados químicos alimenticios, porque estos cuates tienen una gran oportunidad para restablecer alianzas con los productores, apoyándoles para que absorban parte de los costos de ingeniería de la formulación y reformulación que es necesaria, y obviamente también de los procesos de manufactura. Entonces aquí te estoy diciendo cómo construir las alianzas, ¿no? Tienes ahí a los que le dan agregados a tus productos y a los que también te fabrican el empaque. Finalmente, por ejemplo, en el caso del fabricante de empaque, este puede ir un paso más adelante apoyando a las familias mexicanas a ordenar su refrigerador. Esto no es una cosa nueva, esto ya ha ocurrido. Por ejemplo, quien modificó más el consumo sobre la leche no fue el productor de leche, sino fue el productor del empaque. ¿Por qué? Porque ordenó el tamaño, ordenó el espacio que le destina la familia mexicana a ese producto dentro de su nevera, dentro de su refrigerador. Entonces, los fabricantes de empaque pueden modificar el ritmo de consumo de los productos. ¿Cómo sería el almacén óptimo de la nevera mexicana? O sea, si diseñáramos un refrigerador de una familia mexicana, ¿cómo lo diseñarían? ¿Qué espacio le dedicarías a cada una de las cosas que consume la familia mexicana? Tienes que considerar, obviamente, las gráficas que hemos mostrado y las tablas que hemos mostrado. O sea, en la nevera mexicana, obviamente, habría un espacio para la carne, porque es lo que más consumimos, ¿no? Obviamente para las verduras, las leguminosas y las semillas, pero si nos vamos al otro lado de la tabla, el desglose es mucho más claro. O sea, ahí viene, por ejemplo, el huevo, la leche, los pescados. Entonces, el fabricante de empaque es alguien que puede ayudarnos a definir cuáles son las proporciones o las porciones, mejor dicho, que se almacenan en casa, ¿no? ¿Cómo puedes ofrecer empaques que solucionen el espacio de almacenamiento y las porciones necesarias para cada familia mexicana? ¿De qué tamaño debería ser la bolsa de lechuga? ¿De qué tamaño debería ser la bolsa de las uvas? Etcétera, etcétera, ¿no? Las empresas líderes del mercado de alimentos procesados van a seguir creciendo y sus ventas están consolidadas. Eso quiere decir que no vamos a reducir nuestro gasto en este tipo de productos. Ahora, la pregunta que te tienes que hacer es si consideras que estas podrían crecer inclusive más. O sea, puede ser que la gente consuma más. Definitivo, por eso mencionaba al del empaque, porque el del empaque puede cambiar el ritmo de consumo del producto. Por tipo de alimentos vamos a mostrar otra gráfica. Esta gráfica también es muy interesante porque nos muestra ahora, perdón, antes de pasar a esa, nada más para que vean ahí la necesidad de el empaque. O sea, por ejemplo, el empaque puede cambiar la manera en la que se consume esto, ¿no? O sea, un empaque de carne que tiene 1 kilo o medio kilo puede hacer la diferencia en el consumo en el mercado, ¿no? Pero vamos a avanzar, y aquí es donde estábamos discutiendo sobre las empresas mexicanas que tienen sus ventas ya consolidadas. O sea, ahí tenemos a Bimbo,
a Sigma, a PepsiCo, tenemos a Gruma, Lala, Nestlé, Bachoco, Su Carne, que está intentando llevar esto al mercado minorista, el tema de la carne, porque sabe, porque lo está haciendo con base en estos datos, o sea, no está abriendo sucursales de venta de este tipo de producto porque alguien está muy innovador por ocurrente, no, porque ya analizaron el mercado y porque saben que eso se vende. Danone, ¿no? Está Pilgrims, Grupo Herdes, Alpura, etcétera, 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 ¿no? Bueno, estas empresas están consolidadas, vamos, o sea, ya sus productos los consumimos de manera regular. Entonces aquí lo que les decía, la pregunta es, ¿estos cuates van a aumentar las ventas? Pues sí, sí puede ser, si les ayudas, porque seguramente son tus clientes, y si les ayudas con una nueva formulación que les da más tiempo de vitrina, o si les ayudas con un empaque que fomenta el consumo de ese producto. Obviamente aquí en el tema del pastel que está del otro lado, lo que vamos a ver ahí es que esas son, o ese es el tamaño de las rebanadas que como productor, fabricante de agregados químicos alimenticios o empaques o servicios para esta industria se tienen. O sea, dicho de otra manera, ese es el tamaño de tu suerte, hombre, para que me entiendas. O sea, tú trabajas en alguno de estos sectores, esa es la suerte que tienes, ¿va? Entonces, por ejemplo, si tú dices, yo quiero tener mucha suerte, pues entonces muévete al tema de la matanza y preparado de carnes. ¿Por qué? Pues porque son las porciones más grandes. O vete al mercado de la panadería y la tortillería, ¿no? Si estás en el mercado de los mariscos, bueno, pues la suerte que tienes no es tan grande porque el mercado no demanda tanto esos productos. Eh, Espero que se entienda la idea, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la suerte sí es de quien la busca y sí tiene un tamaño, entonces tú tienes que buscar la tuya. Para quienes prestan el servicio de fumigación y control de plagas, su suerte es del tamaño del pastel entero, ¿no? Por ejemplo, si un cuate que presta este tipo de servicios, este se come todas las rebanadas porque todos los que están aquí en este sector demandan un servicio de fumigación y control de plagas porque además está requerido y normalizado, ¿me explico? Entonces la suerte tiene tamaños. Que para poderte comer el mercado tienes que cumplir requisitos definitivamente, o sea, lo platicamos con nuestros cuates del sector salud, decíamos en el mercado de la venta de medicamentos. Aquí es lo mismo, quieres comerte todo el mercado, tienes que cumplir requisitos. ¿Qué requisitos tienes que cumplir? Eso es lo que tienes que saber. ¿Qué tienes que decir para ganarte la oportunidad? O sea, estos sectores todos trabajan de diferente manera, todos necesitan el servicio de control de plagas y fumigación. La pregunta es, ¿qué le tengo que decir al productor de lácteos? ¿Qué le tengo que decir al de matanza y preparado de carnes? Al de pescados, al de productos de panadería, etcétera, para que me den la oportunidad de trabajar con ellos. ¿Qué tan diferente debería ser tu propuesta de valor para que te prefieran? ¿No? Y dices, seguramente se está diciendo, ¿pero qué no estabas platicando de los alimentos? Sí, 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 pero lo que quiero es llevarte a ese lugar en donde existe la diferenciación, porque estás en un mercado muy competido. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuán competitiva debe ser tu propuesta, tanto económica o financiera, para que puedas absorber la mayor parte del mercado? Ya si te quieres situar en alguna de las rebanadas, la pregunta es la misma. O sea, la pregunta es, ¿cuán competitiva debe ser tu propuesta para que de manera económica o financiera te puedas absorber la mayor parte del pastel o la parte del pastel más rentable, porque a veces ese puede ser el enfoque, ¿no? O sea, no quiero que todo el pastel, pero sí quiero quedarme con el mercado, por ejemplo, cárnico, selecto, prime, que es en donde la gente está dispuesta a gastar más por el producto cárnico, ¿no? Que pues, al final de cuentas es carne, ¿va? Bueno, entonces de ese tamaño es tu suerte. En el caso de mis amigos, los fabricantes de agregados químicos alimenticios, el tamaño del pastel es menor que, por ejemplo, el tamaño de pastel que para el que presta servicios de fumigación. Pero, obviamente aquí en el tema de los agregados químicos hay un valor agregado sustancialmente mayor que en el tema del que presta el servicio. Sus productos porque son considerados altamente especializados y son altamente apreciados por todos los participantes de este mercado, o sea, todos los que están ahí en rebanada, ¿no? O la gran mayoría requiere de este tipo de servicios, ¿no? Pensando esto, pues lo que quiero decir es que eh, todos los que están en el tema de los productos, por ejemplo, lácteos, en el tema la panificación, los mariscos y pescados, alimentos para animales, son
son clientes naturales de los que fabrican productos químicos agregados para los alimentos. Y estos cuates van a tener una época difícil, o sea, la van a pasar mal en el corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente con el tema del etiquetado de alimentos, estos van a tener la necesidad de moverse de donde estaban. La solución que le dieron al principio, por ejemplo, Bimbo, ¿no? que está en esto, o PepsiCo, lo que hicieron fue aumentar su presupuesto de publicidad. Pero esta no es una solución, esta solución no va a funcionar a mediano y largo plazo y van a tener que reformular. Y lo digo porque con toda honestidad, o sea, vas a meterle más dinero a la publicidad, ok, está bien, con eso estás disminuyendo el impacto del nuevo etiquetado en tus productos, estás garantizando los mismos ingresos que tenías, pero definitivamente eso va a lastimar los dividendos pues, que se reparten los accionistas, ¿no? O sea, pues, obviamente tienen que destinar mayor presupuesto al tema publicitario y eso le pega a ellos. Entonces, a mediano y largo plazo no hay nada que hacer, van a tener que reformular, ¿va? Para ti que estás en el mercado de los agregados químicos, esa es tu fortuna. O sea, para ti esto es una magnífica oportunidad para otorgarles apoyo para que puedan transitar a nuevas fórmulas y tus áreas de ingeniería les van a ser muy útiles a ellos, ¿no? Entonces ahí te estoy dando ese tipo. En el caso de los amigos que tenemos en el sector de empaques alimenticios, la suerte les pertenece y se la construyen solos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que tienes que hacer es innovar, anticiparte a las necesidades del cliente y obviamente considerar que si bien el plástico ahorita está pasando por su primera prohibición, esto desde que apareció en los años 20, es necesario que entiendas que este material está totalmente correlacionado con la inocuidad de los alimentos, por lo que es poco probable que se modifique su consumo en el mediano y largo plazo. O sea, la suerte está echada y está echada a favor para ti. Pero la innovación sí es importante. En este rubro, los que están generando empaque tienen que considerar nuevos materiales para el empaque porque eso ya está ocurriendo el día de hoy. O sea, ya hay algunos productores que están utilizando nuevos materiales. Esto es similar a lo que está pasando en la industria automotriz con el tema de los automóviles eléctricos, ¿no? O sea, es una transición difícil, obviamente es un producto mucho más costoso, pero obviamente hacia allá se están moviendo los mercados, a la larga va a ocurrir y entonces, bueno, pues tú en el tema de los empaques también deberías de empezar a pensar en la innovación de los materiales con los que haces tus empaques. Bien, recuerda que la innovación viene del cuarto cuadrante del plano del inversionista, que es el de las ideas provienen del personal y si deseas innovar, vas a tener que involucrar al personal, vas a tener que interactuar con el personal y hacer que participe activamente. Recuerda que un buen sueldo, una oficina agradable, no son necesariamente los motivadores más eficientes y adicionalmente, vamos, la oficina, las prestaciones y este tipo de cosas, sí, los libros de finanzas hablan de que este tipo de prestaciones son algo que favorece la relación del patrón con la agencia, o sea, con los gerentes. Pero ahorita estamos en un momento complicado, o sea, a mí de qué me sirve que me ofrezcas una gran oficina si no puedo ir porque precisamente ahorita está el tema del coronavirus. O sea, si le invertiste mucha lana a remodelar tus oficinas, lástima, ya no le sacaste provecho. O sea, eso lo hubieras podido haber hecho hace 3, 4, 5 años. Ahorita tienes que ofrecerle otra cosa. Y esto lo digo porque para motivar la innovación vas a necesitar de un ambiente estructurado, organizado y propicio que en la práctica pues puede encauzar y enfocar las ideas de mejora, definir la viabilidad con anticipación, la factibilidad, contar con un presupuesto, incentivar y retar al personal eliminando distractores. Hay que acordarnos que pues, un distractor te quita entre 15 y 20 minutos para volver a concentrarte y ahorita nuestro personal está en sus casas o está resolviendo problemas de tipo operativo básico, o sea, errores comunes del día a día en la producción. Entonces, si tu estructura organizacional la tienes enfocada a resolver el día a día de la empresa o está en su casa y no está dentro de un ambiente apropiado, pues la probabilidad de que puedas hacer innovación
es baja. Entonces, esto es lo que tienes que visualizar. La innovación requiere máxima concentración y una opción de vanguardia es que en el trabajo del día a día, es decir, las cosas operativas, las automatices, o sea, generar una factura, enviar un presupuesto, planificar la producción, enviar los reportes de calidad, enviar los reportes de ingeniería, mantener a las evaluaciones del personal. Esas son las actividades del día a día y esas pueden ser automatizadas. Si logras automatizar estas actividades, entonces el tiempo gerencial de poco valor o el tiempo que tus gerentes le dedican a esto, que es de poco valor, se va a reducir drásticamente y se puede enfocar entonces a la gente al proceso de mejora e innovación. Para el caso específico de mis amigos, los productores de alimentos, o sea, los que sí hacen alimentos, adicionalmente que hagas alianzas y obviamente establezcas este tipo de circunstancias, te recomiendo que obviamente te claves al tema de la diferenciación y la ética en los negocios. Lo mencioné yo en algún video de los que platicamos del tema financiero. La ética es primordial. Ya en el 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor dejó ver cuál va a ser la política pública que va a aplicar a quienes transan en este mercado. O sea, a los que participan en el mercado, pues no, es a lo que me refiero. En el mercado de consumo minorista, es decir, ya sabemos cómo va a actuar el gobierno respecto a los productos que están llegando a los mexicanos, a las familias mexicanas. Básicamente debe entenderse que el mercado compra reputación, eso es lo que tienes que entender. Y la reputación se compra con certificados, no hay de otra. Ya pasó el tiempo de que era don Nacho o don Pedro o don Juan el fabricante y entonces la gente lo respetaba y por eso le compraban su producto. En un mercado globalizado, en un mercado del tamaño del que tenemos, eso no funciona. O sea, aquí tienes que comprar la reputación. Entonces, ¿quieres ser reconocido por calidad? Ok, entonces certifica tu producto en la norma oficial mexicana correspondiente y tus procesos en la ISO 9000. ¿Te guste o no te guste? Así funciona. Así es como los consumidores compramos productos. Y si te planteas esto y te lo quieres contestar desde el punto de vista personal o de la óptica generacional, estás equivocado. O sea, si tú no eres de la generación apropiada, no lo puedes visualizar. Aquí sí hay generaciones. Entonces, hay generaciones, particularmente, por ejemplo, la mía, que sí compra con base en el tema de la normatividad, ¿no? Y los millennials compran con base, por ejemplo, en el tema de lo socialmente aceptable, o sea, por ejemplo, el tema verde, el tema de lo sustentable. Bueno, por ejemplo, si quieres ser reconocido por la inocuidad de tus productos, entonces certifica tus productos en ISO 22000. Esa es la receta para que la gente aprecie que tienes inocuidad. Pero si quieres, por ejemplo, cuidar la imagen de tu cliente y la tuya, por ende, entonces tienes que agregarle FSC 22000. ¿Por qué? Pues porque esa norma está precisamente para evitar lo que ya ocurrió en el 2020 sobre el tema del fraude alimentario, de que una etiqueta dice que es una cosa, pero la realidad es otra. Entonces, para que eso no pase, no te estoy diciendo que sea una mala práctica tuya, te estoy diciendo que no tienes la buena práctica para tus empleados. La buena práctica para los empleados es implementen, por ejemplo, FSC 22000 y ellos solitos van a evitar que este tipo de cosas les puedan ocurrir, ¿no? Que llegue al mercado un producto que dice que es una cosa, pero realmente es otra. No es tu responsabilidad, es responsabilidad de los empleados, pero sí es tu responsabilidad entender cómo funciona esto. Bueno, entonces así funciona y no existe un jugador en el mercado por encima de esta regla. Ni Lala, ni Alpura, ni la que quieras puede someter al mercado. Prueba de ello es una marca que les voy a mostrar que se llama Sello Rojo. Me voy a adelantar unas diapositivas y luego nos regresamos y seguimos conversando. Esta marca, por ejemplo, ahí les voy a hacer más grande la imagen. Esta es una marca que está haciendo la diferencia en el mercado de la leche fluida, como la envasada por Alpura o Lala. O sea, ya tiene el mismo tipo de empaque que las grandes empresas, pero está dando la pelea con una etiqueta nutricional clara y con el cumplimiento de una norma oficial mexicana. Esto para garantizar la calidad de su producto y obviamente hacer un ajuste económico competitivo. Y la verdad es que el producto es bueno.
Entonces, este es una muy buena forma de mostrarte que sí se puede competir con los grandes, con los mercados ya consolidados, pero tienes que tener algo que valga la pena, algo que te diferencie. Entonces, estos cuates tienen ISO 9001 y 22000 en un esquema. Tienen otro reconocimiento de la Global Standard, tienen uno de la NIAF y tienen FSC 22000, además de Cofocalec, ¿no? Entonces ahí te estoy mostrando que sí se puede competir, pero tienes que ser lo suficientemente diferente para que el mercado acepte tu propuesta, ¿no? Entonces ahí nos quedamos. Bueno, para hablar ahora de otros productos, por ejemplo, si vendes lácteos o cárnicos, frutas, ¿qué diferente hay? ¿Qué diferente es lo que tú estás ofreciendo a lo que actualmente hay en el mercado? O sea, ¿en qué se diferencia tu propuesta? Y aquí de nuevo te digo, lo puedes construir con base en alianzas, ¿no? Entonces tu fabricante de empaque puede ayudarte. Los alimentos en conserva son, voy a mostrar esta tabla porque está muy interesante. Esta es de la misma Cámara Nacional de la Industria de las Conservas. Los alimentos en conserva se están comportando como muestra la tabla. Entonces aquí otra vez para mis amigos, los de los agregados químicos alimenticios. Bueno, estos datos de la propia Cámara nos muestran que pues están en aumento. La gran mayoría de los productos que están en conserva no ha parado de crecer. Si ustedes comparan las cifras de 2012 a 2020, estas tienen una tendencia de crecimiento y la que no ha crecido ha prácticamente mantenido lo que tenía antes. El decrecimiento es muy poco, en muy raras ocasiones hay decrecimiento. Por ejemplo, aquí se muestran jugos, néctares, ya lo habíamos platicado, lo consumimos mucho. Productos del mar, mayonesas, mostazas, sopas, etcétera, etcétera. Son productos que tienen una gran demanda, que incluso está creciendo esa demanda y con el fenómeno de la pandemia mucho más, porque son productos que de alguna manera tienen mayor tiempo de duración, ¿no? De caducidad, tienen un periodo más largo y obviamente los podemos consumir con una mayor tranquilidad también porque obviamente se garantiza la inocuidad. Aquí en este mercado, estos cuates ya están esperando nuevos proveedores de empaque innovadores, nuevos proveedores de agregados químicos alimenticios, de servicios especializados, por ejemplo, de limpieza, de fumigación, de control de plagas. Pero la pregunta es, ¿tu empresa ya está lista para ofrecerles algo nuevo y diferente? ¿O no? Porque de eso se trata. O sea, si mi propuesta es igual a la que tiene actualmente con el proveedor que ya tiene, pues estoy prácticamente en el mismo tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tema de la producción industrial de leche y de derivados, pues también vemos que esto ha seguido creciendo. Entonces, este es un buen mercado, pero obviamente pues se requiere pues innovar, diferenciarse. O sea, eso es indispensable. En el caso, por ejemplo, de los productos industriales de queso, también la tendencia es a seguir creciendo. Cada vez más gente utiliza este tipo de productos en su ingesta diaria. Es parte de su dieta y obviamente pues esto es relevante. Quienes han estado haciendo la diferencia, por ejemplo, quienes han estado buscando diferenciarse, por ejemplo, en el caso de los que están fabricando leche, produciendo queso, que pueden decir, bueno, no, es que ya el mercado está repartido, no hay nada que hacer. A ver, por ejemplo, aquí también La Costeña es otro de los que están haciendo una gran labor y están peleando con un mercado que prácticamente estaba saturado por un solo competidor. Y me refiero a las botanas que está fabricando La Costeña, a las papitas, a estos tipos de productos, que precisamente está buscando quitarle el mercado al que lo tenía y lo está haciendo bastante bien, ¿no? Bueno, entonces ahí ya te había mostrado un ejemplo, también te menciono La Costeña. Búscalo en tu tienda, búscalo en el Oxxo, ya los productos que dicen ahí botanera son La Costeña es la que lo está fabricando. Bueno, estos datos son de la propia empresa, de Herdes Mexicana, y lo menciono porque dije que el mercado de los alimentos, de las conservas, ha crecido, y aquí pues te lo pongo para que lo cheques. Dice, los alimentos procesados van a registrar un aumento del 40% en el consumo en los próximos años a nivel global. Estos son también datos de la propia Secretaría de Economía.
Y esto, por ejemplo, lo hace un estudio que elaboró Invest en Bogotá, y lo que se va a ver reflejado en mayores inversiones por parte de las empresas líderes. Entonces también hay para el tema de los que están trabajando con ellos alrededor, en la automatización, venta de equipos, etcétera. Esto va a seguir creciendo, generando y creando nuevos empleos y desarrollo económico en las regiones en las que se participa. Pero, en el punto de vista de México, la Secretaría de Economía estimó que el consumo de alimentos procesados va a crecer a una tasa del 7.4%. El mayor valor agregado de producción va a recaer en la elaboración de productos de panadería y tortillas, con un 32%, entonces para mis amigos de los agregados químicos, hacia allá. Seguido por la industria de la matanza y empacado de carne, con un 22% del total, también aquí los fosfatos, y la elaboración de productos lácteos con un 12% en la industria alimentaria. Entonces ahí también hay posibilidades para los que están fabricando, por ejemplo, queso, ¿no? Al finalizar el tercer trimestre del año se observa una caída de la economía del 8.6% y se profundiza una recesión que dio inicio durante el año pasado. El Producto Interno Bruto agroalimentario se incrementa en un 2.3% contra el periodo homólogo previo, mantiene una racha ininterrumpida de crecimiento en los últimos 5 años y actualmente, con una tasa muy por encima de la economía nacional, alcanza una participación récord en el PIB. Escúchalo, este PIB es del 8.2%. O sea, estos cuates del sector primario están haciendo grandes negocios ahorita. Ofréceles tus productos, ofréceles tus servicios. En el caso de la industria alimentaria, decrece un 1.2% contra su igual trimestre en el 2019. Es por obvias razones, encontrando un soporte en la preparación y envasado. Aquí hay un tema, en el tema del soporte de la preparación y envasado de mariscos. Estos cuates también crecieron. La rebanadita chiquita esa que veíamos en el pastel, pues creció un 2.6%. Y obviamente ahí van a demandar nuevos tipos de empaques. Obviamente aquí la elaboración de alimentos para el sector pecuario es del 0.9% y la molienda de granos y semillas del 0.6%. La agricultura registra una de las alzas más importantes con un 13.3%, la industria del tabaco con un 9.7% y la cría y explotación de animales con un 2.8%. Herdes Mexicana en particular logró ingresos que sostuvieron o que dieron la oportunidad de mantener otras divisiones gracias al tema de las conservas, que creció un 11.6% en sus ventas en el mes de abril a junio, en el periodo de abril a junio, principalmente por el tema del atún, el puré de tomate, la mermelada, las salsas caseras, los moles y los tés. Por ejemplo, en el tema del atún, por ahí ya hubo un proveedor de empaque muy, muy innovador que lo pasó de la lata al plástico, ¿no? Y que pues le dio una perspectiva y una salida muy interesante a ese producto. Bueno, esos son los datos, así está el mercado de los alimentos y pues obviamente siempre que algo está pasando y está pasando bien, siempre hay señal a ruido. ¿Qué es la señal a ruido? La señal a ruido me encanta cómo la definen los ingenieros que están en este tema. Son los que hacen productos, los diseñadores. Perdón. Los diseñadores o los ingenieros de producto son los que mejor definen esto y es esa cosa que nos sirve para identificar factores que crean caos en un sistema y que desafortunadamente no puedes eliminar. O sea, esto es parte de lo que vas a tener que lidiar, ¿no? Y eso es esto. O sea, la señal a ruido es la norma oficial mexicana, NOM 051, porque va a reacomodar otra vez el consumo de productos. O sea, aquí va a haber oportunidad de que participen otros jugadores, ¿no? Eso sin duda va a pasar, ¿no? Y obviamente estoy hablando, por ejemplo, de pequeños fabricantes, no de monstruos, de pequeños fabricantes con productos orgánicos que sin duda alguna los supermercados les van a dar oportunidad de vender. Sin duda alguna, ¿no? Y obviamente también el fabricante de productos que maneje mucha ética en la elaboración y manufactura de sus productos
que se maneje con esa responsabilidad en el tema del etiquetado, que maneje un producto que verdaderamente cumpla con esas características. Ahorita no se nota, o sea, ahorita lo que está pasando es que la gente sigue consumiendo los productos que había. Pero ¿qué va a pasar el momento en que en la sección de productos lácteos, ya sea yogur, queso, ni cualquier otro tipo de derivado, encuentres un producto que no tenga las etiquetas? O que las etiquetas que tiene nos den la idea de que es un producto viable para consumo. ¿Qué va a pasar cuando el pan que se vende ahí, alguno de ellos no tenga ese etiquetado? ¿Ok? La gente va a darse la oportunidad de consumirlo y ahí viene el cambio, ¿va? Las nuevas generaciones sí lo van a hacer, no lo dudes. Ya para cerrar, acuérdate otra vez, previsiones son cosas más certeras porque acumulan más cantidad de datos para poder expresarse, y las predicciones son de un tiempo de corto plazo, o sea, estas pueden llegar a cambiar. Bueno, predicciones. Los alimentos de mercado no han sustituido a los alimentos procesados. O sea, si pensábamos que los alimentos que compramos en el mercado iban a sustituir a los procesados, no pasó así. ¿Va? Al contrario, estos van a seguir creciendo y prueba de ello es que eso está salvando a las empresas como Herdes. El fenómeno del nuevo etiquetado se terminará de normalizar debido a que, a que el aumento en gasto publicitario por parte de las firmas que actualmente venden en ese mercado y con esas formulaciones, pues es a la larga insostenible, ¿no? Ya lo había dicho. Se va a acabar porque pues, le pegas a los dividendos de los accionistas. Entonces van a reformular de manera inminente. Por otro lado, la operación cíclica y atípica del sector restaurantero implica la preparación de alimentos en casa, ¿no? Y finalmente, las conservas y alimentos procesados, el empaque especializado para alimentos seguirá creciendo y se va a mantener en la medida en que logre innovar y modificar los espacios dentro de la nevera de las familias mexicanas destinadas a los productos que ahí guardamos. Si cambias eso, le das ritmo a los productores de alimentos y sin duda alguna van a preferir tu producto. Previsiones de todas las ramas del sector. Alimentos procesados y conservas se va para arriba, empaque especializado arriba, lácteos y cárnicos para arriba, alimentos orgánicos y especiales arriba, frutas, verduras y legumbres también va a incrementar su consumo. Y bueno, ya nada más para concluir, supuestos argumentados. Ya sabes, aquí ya no hay ciencia, ya no hay datos. Esto es interpretativo. Bueno, la diferenciación, la innovación, los ajustes económico-financieros en este mercado tan competitivo son fundamentales. Cuando digo ajuste económico-financiero, me refiero a la adopción de alguna técnica que de alguna manera mejore tu productividad o la calidad o mejore la manera en que se combina control estadístico de procesos. Si logras implementar control estadístico de procesos, te va a haber una reducción de costos, te va a haber una mejor productividad y eso te va a permitir mantenerte en el mercado compitiendo de manera apropiada, competitiva, pues. Hay que hacerlos, no tienes opción. En el mercado de los alimentos, en el mercado de la salud, son mercados muy competitivos, particularmente el de los alimentos más, porque todo el mundo sabe que en ese mercado siempre va a haber consumo, entonces todo el mundo quiere estar ahí. Es necesario disponer de información del comportamiento del mercado día a día usando modelos predictivos y previsivos. Y para que no te quedes en el aire, ¿qué significa eso? Esa información se da en las encuestas, obviamente, se da en las encuestas como las que usamos para estos análisis. Se da en estudios de mercado que puedes hacer, obviamente, y que implican, obviamente, devengar algún presupuesto para poder obtenerlos. Pero el mejor banco de datos es tu propia empresa, pero olvídate de los RPs, olvídate del Excel, digitaliza. Cada vez que una operación que antes hacías en papel o que lo llevabas en un Excel o en el RP se convierte en digital, entonces genera datos predictivos y previsivos. Y entonces puedes tener una idea mucho más precisa de cómo se está comportando el mercado, mucho más precisa de qué tan competitiva es tu propuesta con respecto a lo que hay actualmente, ¿no? Bueno, pues esta es prácticamente la información para mis amigos de estos dos sectores que les debíamos y que esperamos les sea de mucha utilidad. Recuerda, esto es el equivalente a hacer tu análisis que te piden las normas y
el sentido común de cómo va a estar el año. Es un pronóstico que prácticamente se extiende hasta 2023 y que te sugerimos que lo atiendas y le des salida a tu propuesta. ¿Qué tienes que hacer con esta información? Encontrar tu factor, encontrar tu límite, o sea, tu factor estratégico, qué es lo que te limita a seguir creciendo. Y una vez que lo tengas identificado, crear tu plan de crecimiento. Un placer, estamos pendientes de hacerle el mismo análisis a los demás sectores. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.